El subsecretario de Estado para Asuntos de Narcóticos, Todd Robinson, aseguró que existe falta de voluntad por parte del gobierno mexicano para luchar contra el contrabando de fentanilo, una droga sintética que mata a unos 200 estadounidenses cada día. Para ser honesto, el desafío que tenemos con México es su falta de voluntad para poner sus recursos suficientes en la lucha, y los estamos presionando para que lo hagan. El jueves, Robinson dijo ante un panel de senadores estadounidenses que pese a los señalamientos y las diferencias, la cooperación en esa materia es sólida. No hay duda de que existen diferencias entre lo que dicen ciertos miembros del gobierno mexicano sobre los precursores químicos y la producción de fentanilo en México. Pero a pesar de esas diferencias de opinión, la relación operativa sigue por buen camino. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que en México no se produce fentanilo, algo que refuta el gobierno estadounidense. Y hay una colaboración estrecha. El mandatario indicó este viernes que la relación con el gobierno de Biden es buena. Legisladores de los dos partidos en Estados Unidos han presionado a la Casa Blanca por resultados concretos para detener la crisis de sobredosis en el país, causada por el tráfico ilegal de fentanilo a través de los puntos fronterizos. La canciller mexicana indicó recientemente que su país está desarrollando un sistema para detectar el ingreso de precursores químicos y la exportación a través de la frontera. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba. Me gustaría proponer un brindis por un mayor fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre nuestros países, entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea, por el bienestar y la prosperidad de nuestros pueblos. Creemos con certeza que el ejército y el pueblo ruso seguramente lograrán una gran victoria en la justa lucha para castigar a las fuerzas del mal que persiguen ambiciones hegemónicas y expansionistas y crear un entorno estable para el desarrollo nacional. El líder supremo de Corea del Norte expresó este miércoles su total e incondicional apoyo a Vladimir Putin tras reunirse por alrededor de 4 horas con Kim Jong-un en el cosmódromo de Votochny, el centro de lanzamiento espacial más importante de Rusia. Este encuentro ha sonado las alarmas de la comunidad internacional. Estados Unidos advierte que podría llevar a un acuerdo de venta de municiones a Moscú para usar en la guerra contra Ucrania, lo que violaría las múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Una advertencia que, según James Nixie, director del programa de Rusia y Euroasia de Chatham House, no frenará a Rusia. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington para Telearuba. En un cementerio a cielo abierto se ha convertido la ciudad de Derna, en Libia, luego de que un torrencial aguacero destrozara 2 represas e inundara la ciudad. Los muertos superan los 6.000, según uno de los gobiernos que controlan parte del país, y los cuerpos están siendo amontonados en esa ciudad costera debido al desbordamiento de las morgues. Más de 30.000 personas han sido desplazadas y al menos 10.000 están desaparecidas. Esto es un desastre. Mi hermana, sus hijos, su hija y su nieta, un total de 11. Desastre, desastre, desastre en todos los sentidos de la palabra. El apoyo internacional no ha parado de llegar desde que el mundo conoció la tragedia. Este miércoles, desde la Casa Blanca, Estados Unidos anunció una ayuda inicial. Estados Unidos envió fondos de emergencia a organizaciones de ayuda en Libia y también enviaremos respuesta de asistencia en casos de desastre a la región y $1 millón iniciales para apoyar los esfuerzos libios. El Programa Mundial de Alimentos ha comenzado su distribución a más de 5.000 familias desplazadas por las inundaciones. La Unión Europea activó ese miércoles su mecanismo de protección civil para ayudar a Libia, además de liberar inicialmente $536.000 en financiación humanitaria. Alemania, Rumania y Finlandia ofrecieron tiendas de campaña, camas y mantas, 80 generadores y alimentos, así como tanques de agua. Desde el Vaticano, el Papa Francisco, durante su audiencia semanal, instó a los fieles a orar por las poblaciones de Libia y Marruecos, ambos afectados por devastadores desastres naturales. Los invito a unirse a mí en oración por todos aquellos que han perdido la vida, por sus familiares y quienes han perdido sus hogares. La ayuda internacional empezó a llegar el martes, pero los daños a la infraestructura han hecho que algunas regiones afectadas sean inaccesibles para los grupos humanitarios. Desde Washington, Divalicet Cash, de La Voz de América para Telearuba. Depois que ayer o professor Jaime Maussan a mostra ao Congresso de México 2 curvas de UFOs,
El representante de NASA, Bell Nelson, ha informado que lo designa un director nuevo para investigar casos de UFO, como también luta transparente de investigación. There's so much concern that there's something locked up, classified, and that the American government is not being open. Well, we are the American government, and we are open, and we're going to be open about this. We don't, again, I'm going to repeat that statement, but we don't know what these UAP are, but we're going to try to find out. The top takeaway from the study is that there is a lot more to learn. The NASA independent study team did not find any evidence that UAP have an extraterrestrial origin. But we don't know what these UAP are. That's why I'm announcing that NASA has appointed a NASA Director of UAP Research. They are being tasked with developing and overseeing the implementation of NASA's vision for UAP research. De Fabiola Ángel Hernández, Patria Noticia.